Bueno, como les decía, entonces Arturo Cauriche, ¿no? Va a arrancar desde Lincoln y siendo un conservador va a pasar por Chivilcoy para terminar eh, en sus estudios secundarios, que no lo logra ahí porque en el año 18 está la reforma del 18 y el tipo participa de siendo estudiante secundario, incluso viene a Buenos Aires y ahí conoce por primera vez a Irigoyen, pero lo conoce desde el lado opositor, porque viene defendiendo, está en contra de Irigoyen, ¿no? Pero se da cuenta después que cuando salen de la reunión que les da Irigoyen a los jovencitos, ¿no? Un presidente de la nación que le da a unos pibes, eh, lejos de ponderar esa cuestión, van a hacer un documento y ¿dónde lo hacen el documento? En la redacción del diario La Nación, ¿no? Bueno, y con posterioridad, una vez que se recibe, viene a estudiar a Buenos Aires y allí, en la UBA, primero se acerca, ¿no? Los maestros de juventud, como le llaman, son todos estos pseudo socialistas que son re progres en aquel momento, pero siempre errándole el vizcachazo, y conoce a Homero Mansi, Homero Manzioni, ¿no? Y entonces lo, lo acerca al radicalismo irigoyenista y va a militar el radicalismo irigoyenista y lo va a sorprender trabajando para la intervención que hay en Mendoza eh, en septiembre del 30, ¿no? Eh, Así que bueno, el que grita es el gato mi nieto. Entonces, después del golpe, que el cual zafa de que lo fusilen porque sale con un revólver a la calle a tratar de defender el gobierno radical, Jaureche tiene la suerte, por así decirlo, que el interventor militar de Mendoza se apiada de él, y es Farrell, ¿no? Naturalmente que no se conocen ni saben, pero bueno, el dato objetivo es ese. Eh, Jaureche no se va a quedar tranquilo. Y Jaureche va a resistir, porque lo conoce a don Hipólito Yrigoyen, y con Mansi, una vez que sale de la cárcel, encarcelado en la isla Martín García Yrigoyen, y van con Homero a verlo a don Hipólito, octogenario, ¿no? 82 años, una cosa así. Y entonces, cuando lo conocen, cuando están con don Hipólito Yrigoyen, le preguntan, ¿y qué hacemos ahora? Y ese anciano, ese veterano presidente, expresidente derrocado, hay que volver a empezar. Y en esa tarea se pusieron, ¿no? Eh, y bueno, va a ser revolucionario Jaureche, va a ir al Paso de los Libres, a Corrientes, y así de vuelta va a ser encarcelado, pero ya fusil en mano, ¿no es cierto?, tratando de la revolución del Paso de los Libres, en la cual es detenido y encarcelado. Allí él va a escribir El Paso de los Libres, precisamente con un seudónimo de Julián Barriento, y tratando de retomar lo mejor del Martín Fierro, se lo va a escribir en verso, ¿no? Y bueno, lo interesante del caso es que esto se lo entrega a Homero, y Mansi, que es amigo de Borges, se lo hace leer y Borges está encantado. Tan encantado que lo prologa. Pero le dura poco el encantamiento Jorge Luis, porque sabemos que después se aleja de las filas, ¿no? Del radicalismo irigoyenista y bueno, se convierte en lo que después siempre fue un hombre, lamentablemente, que no supo eh, entender el lenguaje del pueblo, ¿no? Y bueno, esto lo alejó precisamente por haber tenido los honores de ser un excelente
poeta, escritor y demás, pero bueno, lejos siempre del calor popular. Entonces, el tema es que se van a encontrar, y acá comienza en el año 35, comienza una historia muy fuerte para nuestro país, porque que tiene una faceta política y la faceta periodística. La faceta política es que el 29 de junio de 1935 se va a crear, a fundar Forja, Frente de Orientación Radical de la Joven Argentina. Allí está Jaureche, está Homero Mansi, está Discépolo, está Gabriel del Mazo, está Luisito de Lepiane, está un desconocido, Manuel Ortiz Pereira, ¿no? El que le va a enseñar a don Arturo Jaureche que hay sonceras, que hay que combatir esas sonceras, y luego Jaureche lo va a plasmar en el Manual de Sonceras Argentinas, pero antes lo hizo Manuel Ortiz Pereira, que es un irigoyenista, fiscal de la nación, que renuncia a su cargo para ir a defender como abogado, ¿no es cierto?, a don Hipólito Yrigoyen. Pobre, pero pobre, con un tipo que tenía campo, una pobreza más pavorosa, ¿no? Eran otros tiempos, otros políticos seguramente, pero se los marco porque lo que tal vez estos sean los últimos encuentros que tengamos, al menos con este modo, qué sé yo, después siempre estaré a disposición de ustedes, naturalmente, pero hay ejemplos, y eso es lo que les quiero marcar. Scalabrino Ortiz, Walsh, Jaureche, Manuel Ortiz Pereira, son ejemplos, ¿sí? Así que cuando nosotros tenemos ejemplos, y hay tantos, ¿no? Ramón Carrillo, ¿no? Que es el sanitarista, que muere en la más terrible pobreza en Brasil, ¿no? No se puede creer, ¿no? Un tipo que estaba para el Nobel, que era un brillante, que llevó delante de toda la política sanitaria que llevó en la Argentina, morir en la más terrible pobreza en Brasil, en Pueblito de Belén. O sea, hay ejemplos, solamente hay que saberlo buscar. ¿Sí? Cuando digamos, pero ¿qué voy a hacer? Ahora voy a tratar de transmitirle que se pueden hacer cosas, ¿no? Y bueno, entonces, desde el punto de vista político salen, ¿no es cierto? Forja con la Argentina, ¿no? La presentación de la Argentina es un país colonial, queremos que sea una Argentina libre. Allí Jaureche, ¿no es cierto?, que era el candidato a ser presidente, él no quiere ser presidente, él es un hombre de acción, dice que no quiere. Sin embargo, está en toda la folletería de Forja, es impresionante lo que escribieron y cómo lo difundían, hojitas en las calles, salían, ¿no es cierto?, y volanteaban, como dice volantea. Ustedes podrán decir, eran otros tiempos, sí, se subían a un cajoncito de cerveza y allí discursiaban, ¿no? Y muchas veces era para 5, para 3, bueno, pero de ese modo, es que van con Raúl Scalabrino Ortiz, pero especialmente Jaureche, introduciendo palabras, conceptos, ideas en la mentalidad argentina. Ideas y conceptos que no le alcanzan ni tan siquiera para ganar las internas radicales. Como él dice, hemos triunfado, decía por allá por los años 40, desde el punto de vista social. Todo el mundo habla de lo que nosotros decimos, pero nadie nos vota. De lo político perdimos. Y es por eso que el 17 de octubre se autodisuelve Forja, dejando en libertad a sus integrantes que eran afiliados, en su inmensa mayoría afiliados irigoyenistas radicales, ¿no?, a que quedan en libertad. La inmensa mayoría, todos, casi todos, ¿no es cierto?, se acercan al peronismo. Pero bueno, desde el punto de vista político, eso el año 35. Desde el punto de vista periodístico, va a surgir una revista el 27 de febrero, ¿no?, que se llama Señales, y que Raúl
Martínez del Castillo, el director, pero lo importante es que Scalabrini es el jefe de redacción cuando se pelean los dos directores, los dos dueños, ¿no? Y entonces lo acerca a Jauretche, Scalabrini. Y allí Scalabrini va a llevar adelante su periodismo de investigación, Jauretche va a llevar adelante sus notas políticas y va a empezar a través, que esto lo ha sostenido siempre, ¿no es cierto? Y tal vez porque nuestro pueblo, nuestros sectores populares son alegres, ¿no? Él siempre supo darle una pátina de ironía, de humor a la terrible realidad que había, ¿no es cierto?, en la Argentina. Y más en la década del 30, donde estaba el fraude patriótico, la década infame, ¿no? Y ayer con el seudónimo, o sea, de un personaje, Mr. Pickwick, bueno, era un inglés que vivía aquí y que él enviaba cartas a Londres, ¿no? Tomándose a churrete a las cosas que ocurrían en la Argentina, ¿no? Eh, esta revista empezó a hacer ruido, mucho ruido, y un articulito que creo que este año fue, sí, este año, el 25 de mayo, si lo buscan en mayo en la facultad o en algún lado, no sé dónde estará, que escribí, ¿no? Donde que recuperé algunas cuestiones de, de Jauretche en señales, ¿no? De estas cuestiones. Pero bueno, lo cierto entonces es que Arturo Jauretche pasa, ¿no es cierto?, un año en señales, señales empieza a perder la orientación, Scalabrini dice, pará, quédate un poquitito más, ayúdame, y se va Jauretche, ¿no? Y después prontamente también se va Scalabrini de la revista. Scalabrini luego funda, que vimos el diario Reconquista, en noviembre del 39, que va a durar 41 números, ¿no? El cual se lo acusa injustamente, son imbéciles, ignorantes los que dicen eso, ¿no es cierto? Que era un diario nazifascista, que eran neutralistas porque eran irigoyenistas, porque entendían que toda guerra, que estaban tan lejos, no tenía nada que ver, si no recordemos lo que hizo el príncipe Anillaco, ¿no? Que mandó unos veleritos y después tuvimos los atentados contra la AMIA y esas cuestiones, ¿no? Entonces, desde Reconquista se defendía el neutralismo. Pero claro, ser neutralista era tildado de nazi fascista, era fácil la ecuación. Lo cierto es que precisamente cuando la Cancillería, la Embajada Alemana en la Argentina le ofrece poner plata en el diario Reconquista, pero que él se corriera como director, que no orientara más el diario, naturalmente que no lo acepta, y, y desaparece Reconquista. Con posterioridad viene, ¿no es cierto?, el 43, y cuando el 43 los forjistas se acercan al movimiento del 4 de junio, Scalabrini, por el contrario, se aleja. No confía en los militares, ya no quiere saber nada, de que se quema con leche de una vaca y llora, dice, ya le había pasado en el 30, y entonces se aleja, ¿no? Pero después, merced a los cuadernos de Forja, que también habían llegado a ese grupo de coroneles del GOU, donde estaba Perón y tanto, Jauretche mismo se acerca a Perón y es una suerte de asesor político, ¿no? Que también se termina Jauretche un hombre de mucho carácter y se distancia de Perón porque Perón le dice que sea él el interventor de la provincia de Buenos Aires y Jauretche dice que no, que tiene que ser un militar, pero sí que va a formar gabinete. Bueno, después, por problemas de otra índole, decía Perón, que no era el único hombre que había, le han dicho, no, bueno, va a ser este el interventor de la provincia de Buenos Aires, y cuando Jauretche vuelve con su gabinete formado, Perón ni habla del tema. Entonces cuando Perón le dice, bueno, mañana nos vemos, doctor Jauretche, dice, no me espere, dice, porque no vuelvo nunca más. Y así se fue el loco, ¿no? Era bien loco. Entonces, pero no le hacía trabitas al tren, como decimos el link, ¿eh? Trabita poner la pata al tren. Entonces va a venir el momento de la víspera, ¿no? En el año 44, noviembre también del 44,
y que va a ser cerrada por Farrell, ¿no es cierto? Porque cuando rompen a instancias de Perón, y ahí Jauretche le pifia porque no ve la jugada de Perón que había que declararle la guerra. Ahora sí al eje, porque ya la guerra estaba ganada por los aliados, y entonces Jauretche escribe un artículo en Farrell, el señor presidente Farrell, queremos, los argentinos queremos morir en nuestro país, y bueno, le cierran el periódico. La víspera, que salieron 15 ejemplares, 15 números, el 24 de marzo del 45. Con posterioridad, a pesar del alejamiento que tuvo y otros desencuentros que tuvo con Perón, o sea, Jauretche apoyó al peronismo desde La Descamisada, que era una revista en la cual escribía como si fuera un paisano muy arrabizado, con unos otros, que van a decir que nosotros muchachones, ¿no? Y todo con faltas de ortografía, escribía, ¿no? Con el seudónimo de Juan Fabriquero. Y también en el diario Democracia. Bueno, apoyó allí hasta que lo convoca Mercantes a la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cosa que acepta, y luego renuncia el 1 de enero del 50 porque ya Miranda también había renunciado y porque había cosas que no le gustaban. Y se llamó Silencio, conjuntamente con Scalabrini Ortiz. Donde el peronismo no hablan, ¿no? Del 50 en adelante los tipos no dicen nada, no firman solicitadas, no nada. Pero ¿qué ocurre? Es convocado en una anécdota, ¿no? Por los nacionalistas y él se entera que va a haber un intentón de golpe, no se sabe cuándo, ¿no? Pero, y él le dice que no, que ustedes los nacionalistas, dice, cuando eran casi niños, dice, pues, dice dieron un golpe y, como es, y los dejaron justo, los dejó afuera, que eran justos. Después apoyaron el otro golpe y Perón los echó, dice, cuando eran más jóvenes, más maduros, dice, y Perón los echó por piantavoto. Dice, y ahora, dice que son viejos, quieren dar un golpe, dice. Lo que ocurre, dice, es que ustedes, ¿no? Siempre están equivocados, ¿no? Y dice lo que no se puede discutir, que peloduros fueron siempre, ¿no? Y en efecto, le pasa eso a estos muchachos, porque recordarán ustedes que el 13 de noviembre los nacionalistas y con su presidente a la cabeza, el presidente provisorio, que era provisional, no provisorio, sino provisional, que era Lonardi, son desplazados, ¿no es cierto?, por los democráticos, como decía Jauretche, democráticos, que si no hay elecciones mejor y si con mucho periodismo, ¿no? Periodismo que había pasado de la cadena peronista a la prensa encadenada, como decía Arturo Jauretche. Entonces Jauretche, y acá ya de un modo decisivo, que lo viene haciendo, o sea, es un comunicador popular, Jauretche. ¿No? No cabe en duda, un viejo conocido de Jauretche, y bueno, por suerte mío también, don Enrique Oliva me decía, ¿no? Esto, que Jauretche era como un evangelizador, dice, el tipo hablaba con uno, hablaba con otro, todo les hablaba, ¿no? Y con una capacidad de transmitir, de hacer de fácil comprensión lo que te había dificultades, ¿no? Para comprenderlo. Y tenía una capacidad de ver el papel del periodismo, ¿no? Que es uno de los primeros que empieza a hablar de que no es libertad de prensa, sino es lo que pide es libertad de empresa, ¿no? Juega con esta palabreja que es Arturo Jauretche ya en los años 40. Lo cierto entonces es que el nivel se da el golpe, después de 5 años de silencio, va a un periódico que se llama El Líder, que había sido de Borlenghi, ¿no es cierto?, el ministro del Interior y representante y secretario general del gremio de comercio, y que ahora estaba en el exilio. Y desde El Líder empieza, son 100 días que el tipo escribe, 60 días que puede escribir con Scalabrini hasta que lo interviene, ¿no? Y desde allí él nunca se quejó, porque dice, yo nunca busqué, dice, no tengo nada a quien decirle nada, porque yo solito me metí en esto, ¿no?
Sí había estado cerca de John William Cook, cuando es el interventor del PJ de la capital federal. Lo cierto es que junto con John William Cook va a decirle al ministro del Interior que está el golpe en marcha, ¿no? Que ya no había duda que el golpe se daba, y bueno, y en efecto se dio. Una vez que el líder, este diario es intervenido, ¿no es cierto? Ya Jauretche estaba pensando, y de hecho lo hizo, el 16 de noviembre del 55, va a sacar un periódico que se llamó El 45, ¿no? Y desde allí Jauretche va a denunciar cómo estos libertadores rápidamente traspasaron a escritores, todos bien antipopulares, ¿no es cierto?, a la dirección de los diarios, que ellos se quejaban porque, ¿no es cierto?, incluso denostaban a los periodistas, y se encarga desde las columnas del 45 de defender a los periodistas, porque dice, los periodistas no es que sean mercenarios, ni mucho menos, trabajan en una empresa capitalista, y antes, ¿no es cierto?, trabajaban para el peronismo, ¿no? Porque había las empresas eran peronistas, y bueno, y ahora trabajan, ¿no es cierto?, de periodistas también, pero ¿no? El tema pasaba por los diarios, por las orientaciones de los diarios, no por sus trabajadores. Entonces, Jauretche allí va a reivindicar no solamente al movimiento obrero, sino muy interesante que el 45 repara en la mujer, y ya no como una cuestión de snob, del feminismo, ¿no? Así lo llaman, sino de las compañeras que han entendido por dónde pasa la política, ¿no? Y recordemos que el voto femenino, y recordemos de la revista, hubo un periódico que salió en el año 55, precisamente, se llamó Conquista, y como era un periódico femenino, que naturalmente fue cerrado, ¿no? El tema entonces pasa porque el Jauretche, este Jauretche contestador, este Jauretche combativo, tiene la idea, ¿no es cierto?, porque viene de la revista Esto Es, que había salido en diciembre del 53, de los hermanos Jacobella, que luego va a ser en el 56 intervenida, ¿no?, que eran nacionalistas y que fueron pro-golpistas, porque estaban a favor de Lonardi al ser nacionalistas, ¿no?, y luego no sabían de qué disfrazarse. Y claro, por criticar a la Revolución Libertadora después, van a ser intervenidos y confiscados, porque se les quedan con la revista de todo eso. La revista De Frente de John William Cook, que también va a ser cerrada, no digo porque John William Cook va a ser encarcelado, y en diciembre deja de salir, del 55, pero digamos, el primer semanario de la resistencia peronista va a ser el 45. Y va a ser un semanario que desde el punto de vista comunicacional tiene todos los ingredientes, ¿no?, de una innovación comunicacional fenomenal. Porque si una cosa que sabe Arturo Jauretche es comunicar, ¿no? Y comunicar para que el pueblo entero comprenda, ¿no? Y por de paso denunciar todas las arbitrariedades, como los presos políticos que había, como la ciudad de estudiantes estaba ahí cerca de, ay Dios me perdone por decir, la cancha de River Plate, ¿no? Y cómo eso se había convertido en un campo de concentración, ¿no? Con un montón de presos políticos de ambos sexos, asesinados, ¿no? Eh, bueno, sin lugares, sin baños concretamente, o sea, bueno, un nivel de promiscuidad que era fenomenal. Todas estas denuncias, ¿no es cierto?, la va a llevar incluso con humor, porque es detenida Alicia Gurin, la esposa, la compañera de John William Cook, que era muy bonita Alicia, y dice, bueno, nosotros tenemos la más linda, dice, porque lo que es la Alicia Moró justo, ella más fea que regular en chancleta, ¿no? Esto ahora que digo regular en chancleta,
el léxico, que no le metan el perro, correr la liebre, todo, o sea, las cosas con una densidad, de una densidad digamos, poco inasible, Caurici lo hacía muy comprensible, ¿no? Comprensible para todo el mundo. Tenía una sección que eran los vagos del café, ¿no? Y como eran diálogos en los cuales no precisamente la gente de ahí estaba como tertuliano charlando y daban información política, ¿no? Bueno, que algunos entienden, y no sin razón, ¿no es cierto? Que Jauretche entendía que si Perón no había presentado batalla, se había retirado, bueno, entonces había que la política, la vida continuaba, entonces había que buscar otros nuevos rumbos, ¿no? Y entonces era eso lo que empezaba a buscar con Leluar a la cabeza, ¿no es cierto? Que era el que había sido elegido durante la presidencia de Perón, ¿no es cierto? Después de los bombardeos, como el interventor del PJ a nivel nacional, y entendían que precisamente desde el interior tenía que ir conformándose una gran federación que confluyera, ¿no es cierto?, en un partido político para ver para qué lado salían, ¿no? No que desde Buenos Aires y los notables dijeran quiénes eran los que tenían que gobernar. Ustedes ya vieron, ¿no es cierto? Bueno, digamos que la revista, que el semanario, el 45, va a tener que cerrar porque Jauretche es perseguido, ¿no es cierto? Entonces se exilia en Montevideo, pero antes de exiliarse el tipo ya también estaba pensando, ¿no es cierto? Porque era un semanario que, digamos, sería muy, no he tenido oportunidad, por ejemplo, el primero Santiago Zenén González dijo, un amigazo, me comentó que él vino Jauretche sabiendo que él no era peronista, ni mucho menos, y le pide, dice, usted que sabe armar, dice el periódico, dice, no me da una mano, ¿no? Bueno, y allá estuvo Santiago armando el primer número del 45, que después decían que no se mufaban de a Jauretche de Chicañaba, que decía que un gorila le había armado el 45, ¿no? Pero lo cierto, bueno, después viene toda la época de la revista que ustedes ya lo vieron en los prácticos, ¿no? Y bueno, el tema de la revista Qué y el papel que tiene Arturo Jauretche allí es fenomenal. No solamente porque la piensa a la revista que dice necesitamos una revista que no sea peronista para que no la cierren, pero que reivindique las tres banderas, ¿no? Y entonces para empezar a darle ese contenido nacional, no nacionalista, sino nacional, Jauretche habla con su entrañable amigo, que es Scalabrini Ortiz, y al principio no quería, bueno, lo convenció, ¿no? Entonces, Arturo Jauretche, después de, siempre más o menos pasaba clandestinamente a la Argentina, pero ya en el año 57, cuando viene la elección constituyente, porque habían derogado la constitución de 1949, Jauretche ya va a escribir en la revista Que junto a Scalabrini Ortiz. Y es muy interesante decirlo, yo bueno, está en la ignorancia, combatiendo la ignorancia aprendida, ¿no? En este libro que yo tomo la palabra de ignorancia aprendida de Jauretche, porque Jauretche decía que cuando pibes son todos inteligentes, ¿no? Y que cuando más grande, más sonso, como Alonso, después nos pasa. Y entonces dice, ¿qué es lo que ocurre? Dice que la escuela nos van enseñando a ser ignorantes. La escuela, la primaria, la secundaria, la universidad. Pero lo interesante que en aquellos años 50, Jauretche decía los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, como sabía que los medios de comunicación tergiversaban la realidad, ¿no? Jauretche enseña a leer el diario. Y ya en las columnas de la revista Que, en aquel año 58, el tipo, antes de retirarse, porque se siente traicionado por Frigerio y por Frondizi, porque él no quería el pacto Perón-Frondizi, porque decía, si hay pacto, no nos van a entregar el gobierno. Entonces decía, nosotros vamos a ganar de todos modos, y bueno, no le he desoído,
Y entonces dice que antes de hablar mal de Frondizi, bueno, a Frigerio no lo vio nunca jamás, no quería, le decían Frigerio y se ponía loco, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer un poquitito más, que yo no quería más que esto, pero un cachito más de pelón de ocasión. Ahí vamos.